el seminario de hoy, pues contamos con John LeCube, que es el responsable de las instalaciones experimentales en el Biscay Marine Energy Platform, BIMEP, en Guipúzcoa, en España. Y hoy tenemos la suerte de que nos hable de una instalación que es absolutamente significativa dentro de las energías oceánicas en el mundo, puesto que es una planta que lleva nada más y nada menos que 12 años en explotación, conectada a la red y produciendo potencia. John LeCube es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco. También tiene un máster en integración de energías renovables en el sistema eléctrico y además es doctorado en ingeniería de sistemas y automática. Y él ha centrado toda su investigación recientemente en sistemas de generación unimotriz y en concreto el sistema del que nos va a hablar hoy, que es el de columna de agua oscilante. Empecé a trabajar en 2017 en el Ente Vasco de la Energía, el EVE, en el área de renovables y aprovechamiento de recursos como técnico en energías marinas, y en 2003 se trasladó a BIMEP, al Biscay Marine Energy Platform, que es ahora nos contará un poco más sobre él, y actualmente es el responsable de la planta de olas de Mutriku, esta instalación que vamos a ver hoy, y del resto de infraestructuras que también hay en BIMEP, tanto en la parte de tierra como en el área de ensayos en mar abierto. Así que, John, cuando quieras, un placer tenerte aquí. Y, Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes y buenos días a todos y todas. Gracias por invitarme a esta sesión. La verdad es que, bueno, para nosotros siempre suele ser agradable contar nuestras historias y poner un poco en mano de todos la experiencia que hemos adquirido durante estos 12 años con la operación de la planta de Motrico. Bueno, yo he preparado una presentación más o menos media hora, pero bueno, y luego me comentó Marcos que la idea era hacer una ronda de preguntas. Si queréis podéis lanzar vuestras preguntas sin esperar al final de la presentación. Si tenéis alguna pregunta concreta sobre algún tema que se está hablando, pues un poco podéis lanzar vuestra pregunta a través del chat o bueno, avisando, levantando la mano o directamente haciendo una pregunta. Entonces, bueno, como comentaba Marcos, yo trabajo en BIMEP. Os voy a hacer un poco una presentación, bueno, dos partes sobre todo me voy a centrar en la planta de olas de Motrego, pero bueno, un poco primero hacer esta introducción de quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Un poco. Y luego ya me centraré en lo que es la planta de olas, que yo creo que es lo que más os pueda interesar. Nosotros, somos una empresa que se creó para desarrollar, instalar, operar y gestionar todas las instalaciones que tenemos en la comunidad autónoma vasca relacionadas con la energía marina, que en concreto son dos, y somos una empresa pública, ya que estamos participada por los gobiernos de Euskadi y el gobierno de España a través de sus agencias de energía, que son el Ente Vasco de la Energía en un 75% y el IDAE en un 25%. Esa es un poco la historia, nuestra historia en las energías marinas, que realmente, bueno, la historia de BIMEP bueno, es verdad que el Ente Vasco de la Energía eh, antes del 2011 ya bueno, estaba moviendo un poco en este sector, pero es cuando ya con la construcción de la planta de olas de Mutrecu en el año 2011, en julio de 2011, es un poco cuando se inician todos los proyectos que se han llevado luego en estos 12 años pues a nivel de nuestra región, ¿no? A nivel de la comunidad autónoma vasca.
Entonces, bueno, la Mutrecu fue la primera planta comercial con configuración multiturbina que se instaló a nivel mundial. Y ya ese mismo año, en diciembre, se crea la sociedad BIMEP, un poco para luego ya en vistas a desarrollar un área en mar abierto para posibilitar ensayos de captadores de energía de las olas. Entonces, desde el año 2011 al año 2015, ¿vale? Es cuando se inaugura el área de Arminza. Pues se trabaja en todos los, bueno, en adquirir los permisos para poder desplegar cables submarinos, instalar una subestación para la conexión a red, todos los permisos medioambientales y toda la gestión administrativa que este tipo de proyectos requiere. Entonces, estos prácticamente 5 años, 4 o 5 años, se trabaja en esas tramitaciones. Y es en 2015 cuando se inaugura el área de Arminza, que luego vais a ver un poco dónde se encuentra. Y en el momento que más o menos en el momento que se pone en marcha esta instalación, ya se empieza en la tramitación de permisos para instalar plataformas de aerogeneradores flotantes. ¿Vale? En 2015 solamente se obtienen permisos para ensayos de captadores de energía de las olas, y a partir de ahí hasta el 2019, que es cuando BIMEP consigue todas las licencias administrativas para poder instalar un molino eólico flotante, ¿vale? Pues pasan esos 4 o 5 años de tramitación, ¿no? Y finalmente en 2020, no es fácil poner una fecha porque realmente hay algunas cosas que todavía no están cerradas, pero bueno, hasta ese momento la planta de olas de Mutreco, que fue el impulsor, fue el Ente Vasco de la Energía, dependía del Ente Vasco de la Energía. Es cuando se transfiere la operación em, y todas las gestiones de esa planta a BIMEP, con el objetivo de tener todas las instalaciones relacionadas con las energías marinas a nivel de comunidad debajo del mismo organismo, del mismo paraguas, ¿vale? Entonces, tanto la planta de olas de Mutreco y el área de ensayos de mar abierto en Arminza se empiezan a gestionar a través de BIMEP. Estas son las ubicaciones un poco, bueno, como no sé si conocéis, la comunidad autónoma vasca está situada en el norte de España, justo en la frontera sur con Francia, es la región este del mar Cantábrico, ¿vale? Y las dos instalaciones que tenemos es la instalación de Arminza, que es un área de ensayos en mar abierto, y la planta de olas de Mutrico, que es un captador de energía de las olas que está adosado a un dique. Un poco para que veáis, ¿vale? Este sería el área de Arminza. Este es un captador que se ensayó en 2000, bueno, en 2016, 2015-2016, hasta finales de 2017. Es de columna agua oscilante también, desarrollada por una empresa vasca llamada Oceantec, que a día de hoy ya están integrados dentro de la ingeniería IDOM, ¿vale? Y esta sería lo que es la planta de olas de Mutriku. Como os he comentado, tenemos dos instalaciones. Esas son las dos ubicaciones de las dos instalaciones que tenemos. Tenemos 4 cables submarinos de 5 megavatios en Arminza, submarinos, que están conectados a una subestación eléctrica y permiten hacer ensayos tanto de captadores de energía de las olas flotantes y plataformas de aerogeneradores flotantes, ¿no? Eso un poco como introducción de quiénes somos y qué es BIMEP. Y ya centrándonos en la planta de olas de Mutriku, pues un poco unos datos generales. Como comentaba Marcos, la planta de olas de Mutriku se basa en una tecnología que se llama columna de agua oscilante, o bueno, es más conocido como OWC del inglés, Oscillating Water Column. Es del año 2011, tiene 16 cámaras que a día de hoy solamente están 14 operativas. ¿Por qué? Porque, bueno, luego os voy a comentar cómo se construyó el dique y la construcción, el proyecto de construcción del dique de Abrigo todavía está sin terminar. Y bueno, tenemos ahí algunas, llámale deficiencias,
que no nos permiten generar suficiente presión en la primera y la última cámara, es decir, en las dos cámaras que están en los extremos. La turbina que tenemos ahora mismo y desde el 2011 es la Wells biplana de Boyce, Webgen. Bueno, Webgen era una empresa escocesa que bueno, tenía un diseño de un captador de columna de agua oscilante y una planta en Escocia. Y justo en el transcurso del proyecto, Boyce, multinacional Boyce, compró Webgen. Y luego ya más tarde decidió un poco dejar de lado el desarrollo de esta tecnología, ¿vale? Y eso también un poco nos generó, bueno, nos quedamos sin asistencia técnica, etcétera. Entonces, bueno, tuvimos que desarrollar por nuestra cuenta un poco, haciendo un poco de ingeniería inversa y, bueno, desarrollando el conocimiento propio, pues, conocimiento para poder operar la planta durante estos 12 años. Tenemos, por lo tanto, a día de hoy 14 generadores de 18,5 kilovatios cada uno del tipo jaula de ardilla del fabricante BEM. Tenemos conexión a red y lo que comentaba, la planta se construyó con una potencia nominal de 296 kilovatios, pero como tenemos solamente 14 turbinas, al día de hoy estamos operando con 259 kilovatios de potencia instalada, ¿vale? Y de esas 259 kilovatios de potencia instalada, más o menos, depende del año un poquito, varía de un año para otro, pero bueno, entre 260 y 280 megavatios hora es lo que generamos anualmente en la planta de olas de Motrico. Esta es la motivación, ¿no?, del proyecto. Al final, la foto que veis no es justo anterior a la construcción del dique, esto es de los años 80. La construcción del dique empezó en el año 2005-2006. Pero bueno, como veis, el puerto interior era muy pequeñito y sobre todo lo que es la entrada, la boca del puerto era muy, muy, muy estrecho y al final Mutrico es como una bahía natural, ¿vale? Las olas vienen del norte, noroeste, ¿vale? En esta dirección más o menos, y el problema que tenían aquí era que en esta bahía natural la ola entraba y empezaba a rebotar. Había rebotes de ola y por lo tanto con mares no muy altos, pero con mares intermedios, aquí era imposible, bastante peligroso salir y entrar del puerto. En aquel momento, en los años 90, sí que realmente había actividad pesquera en el pueblo de Motrico. Entonces, el pueblo estuvo durante muchísimos años eh, pidiendo una mejora en el acceso al puerto y una protección, y al final el gobierno vasco decidió llevar a cabo el proyecto del dique de abrigo de Mutriku, ¿vale? Esta sería la primera fase, luego es verdad que había más fases para la construcción de un puerto exterior, pesquero, etcétera, que a día de hoy no se ha concluido ni la primera fase, que sería la construcción total del dique de abrigo. Y en este momento es cuando la Dirección de Puertos contacta con el Ente Vasco de la Energía para ver o para preguntar si ven factible aprovechar la construcción del dique para integrar algún tipo de dispositivo o algún tipo de captador de energía de las olas piloto en esta nueva construcción. Y es cuando contactan con el EVE y el EVE empieza un poco a trabajar. Y de ahí sale este otro proyecto, que sería modificar el dique, y digo modificar porque el modificado sí es un detalle importante. Realmente el proyecto ya se había lanzado, había ya constructoras que se habían licitado, y es cuando viene el modificado y se modifica el diseño del dique sin la planta a este otro diseño que ya integraba la planta en esta ubicación, ¿vale? Y como veis, pues al final son 16 cámaras, ¿vale?, que se construyen mediante piezas prefabricadas, formando la hilera esta de las 16 cámaras. Claro, al ser un proyecto modificado, había ciertos condicionantes. Uno era la altura del dique, que no podía sobrepasar la altura ya proyectada del dique.
un poco para reducir el impacto visual del pueblo hacia el exterior, hacia la mar, ¿vale? Esta altura tenía que ser pues un poco lo que limitaba el propio dique y al final bueno, afecta un poco a la generación de energía. La orientación también tenía que ser la misma del dique y sobre todo lo que más le preocupaba a la dirección de puertos era que el dique sin o con la planta tenía que mantener la misma su funcionalidad o su función principal, que era proteger y facilitar el acceso de los barcos que entraban y salían del puerto. Con esas tres condicionantes se realizaron varios diseños y también lo que le preocupaba mucho a la dirección de puertos era el rebose, ¿vale? Al ser una pared vertical sin escollera, y también veis que justo delante de la planta tenemos una plataforma, estamos en aguas muy poco profundas, pues lo que le preocupaba mucho era que la ola, al pegar contra el dique, saltara por encima del propio dique, que en realidad cuando tenemos bastante, bueno, tenemos condiciones de grandes mares, realmente ocurre, ¿vale? La ola pega y salta por encima del dique. Pero bueno, era una cosa que un poco le preocupaba a la dirección de puertos. Y por lo tanto, se generó esta maqueta y se llevó al Instituto de Hidrodinámica Aplicada para hacer estos ensayos en tanque, un poco para ver este diseño, qué comportamiento tenía sobre pues, las olas o el recurso que teníamos en la costa de Motrico. Y también, bueno, luego ya a partir de este diseño se contactó con Webgen, que aquel entonces prácticamente era la de las únicas, o por no decir la única empresa que tenía una tecnología relativamente testada. Se contactó con ellos y se realizaron otros ensayos en Escocia, ¿vale? En su centro de investigación, en su centro de ensayos, mediante maquetas que veis ahí, se realizaron ensayos para hacer una estimación de la captura de energía que se podía obtener de las cámaras de Motrico, ¿vale? Simplemente, bueno, recrearon lo que es la cámara de Motrico, poniendo unos sistemas para simular el amortiguamiento, etcétera, ¿eh? Y de ahí sacaron, pues, bueno, un poco estimaron la viabilidad del proyecto. Y a partir de ahí empezó la construcción de la planta, ¿eh? Para entonces ya habían avanzado, ¿vale?, hasta esta zona, y aquí lo que hicieron fue, o sea, la forma de construir la planta de olas de Mutriku fue mediante piezas prefabricadas que se construían a pie de playa. Se habilitó una zona, una parcela para, para construir estas piezas prefabricadas que se transportaban por el acceso, se traían aquí y se iban colocando uno encima del otro, ¿vale? Las primeras piezas tenían la parte delantera libre para lo que es la boca de la cámara, y ya a partir de cierta altura todas las piezas eran cerradas, ¿vale? Como veis un poco, bueno, y aquí en la imagen de la derecha lo que podéis ver es, pues, un poco cómo se construía, ¿no? Primero ponían estos bloques de 25 toneladas, un poco para dar estabilidad a la base, que al final estaban trabajando esto, bueno, empezaron en verano, pero al final se trabajó durante el invierno, ¿vale? Y un poco para dar estabilidad y dar protección a lo que era la estructura, el montaje de la estructura de las cámaras, pues primero se hizo como una pared o un muro provisional con bloques de 25 toneladas y luego ya fue sustituido por lo que es, o a día de hoy, están las cámaras OWC, ¿vale? Un poco de esta forma, ¿veis? Aquí algunas piezas por debajo del nivel del agua eran abiertas para construir la boca de la cámara, y a partir del nivel, bueno, de cierto nivel por debajo, siempre por debajo del agua, del bajamar mínimo equinoccial, ya se empezó a construir con piezas que estaban con la pared cerrada, ¿vale? Aquí veis que hay dos agujeros
¿vale? Y 3 agujeros más para el encofrado. La cámara es esta, ¿vale? Lo que a día de hoy eh, las cámaras de Mutreku son estas de aquí, y esto lo rellenaron con piedra, ¿vale? Un poco para dar estabilidad suficiente a lo que era la estructura, ¿vale? Entonces, encofrado hormigón, escombros, ¿vale? Y estos son lo que a día de hoy son las cámaras de Mutreku, ¿vale? Y esa fue un poco la manera de construir eh, la planta de Mutreku. Esto condicionó mucho el hecho de que antes de pasar al diseño de la planta ya se habían licitado las obras del dique, y por lo tanto un poco estabas en manos de la constructora y también de los límites presupuestarios que se manejaban aquel entonces. ¿Vale? A lo mejor no fue bueno, la forma más óptima de construir una planta de olas. Seguramente a día de hoy, con el conocimiento que hay y, bueno, un poco diseñando todo, ¿no? En un conjunto, pues se hubiera construido de otra forma. El problema de la primera cámara y de la última cámara es que entre pieza y pieza existen juntas que no están completamente selladas. Por lo tanto, se escapa aire y perdemos presión. Al perder presión, en esas turbinas no se genera suficiente empuje, y por lo tanto, al final, el coste de mantenimiento era mayor que realmente pues, los beneficios de operación que nos daban esas dos turbinas. Y en un momento dado se decidió desinstalar eh, y retirar esas dos turbinas y operar únicamente con 14 turbinas. Entonces ya, bueno, una vez llegado a la altura, a la cota 10, ¿vale? Más o menos aquí estaríamos en la cota 10, empezaron a construir lo que es la galería, ¿vale? Aquí estaban todavía con las cámaras construidas con con la tapa de encima y los agujeros donde va la turbina, y aquí ya se construye la galería, ¿vale? En este momento, bueno, se conoce como, y de hecho en YouTube todavía yo creo que hay vídeos del dragón de Mutriku, que fue un poco famoso, porque al final esto era como una armónica, un órgano, no sé cómo decir. Al final eran unos agujeros donde salía el agua, ¿no? En tipo geyser, y esto sacaba un ruido característico, un ruido de tipo dragón, ¿eh? Y se conoció como el dragón de Mutriku. A día de hoy esto está cerrado. La galería tiene unas ventanas porque realmente la planta tiene que respirar, pero todo está insonorizado. Bueno, tanto las turbinas individualmente como la galería, o sea, todas las ventanas de la galería tienen atenuadores de ruido para que este ruido en el interior no salga al exterior. Y al final os he comentado que en realidad no sabemos si la manera de construir las cámaras fue la óptima o la mejor, porque nada más construir las cámaras y pasar el primer invierno, lo que pasó es que algunos trozos de pared colapsaron, ¿vale? Debido al empuje de las olas o el golpe de las olas. Claro, esto al final, bueno, tenía como 2,5 metros entre los dos trozos de la pieza prefabricada más el encofrado. Llegaba la pared frontal, llegaba a como 2,5 metros de grosor. Claro, luego un poco lo que se vio fue que no, realmente no era una pared de 2,5 metros de grosor, sino eran tres paredes de menor grosor, que un poco se comportaban de forma separada, ¿vale? Haciendo un poco la estructura vulnerable. Y ante este evento, lo que decidieron, la dirección de puertos decidió montar o construir otro muro, ¿vale? Delante de la planta original. Claro, para poder asegurar la entrada a la cámara, tuvieron que construir estas piezas prefabricadas. Un poco, aquí estaría hueco por debajo, al final es como
una pieza en pi con un túnel y ya encima iban poniendo piedras de cantera de 25 toneladas. Claro, esto fue un poco un reto porque, bueno, aquí veis una de las piezas. ¿Qué es lo que pasa? Que el dique o la planta, como aquí se aprecia bien, está en curva, ¿vale? Y por lo tanto, las dimensiones de esta pieza tenían que ser individuales y diferentes para cada cámara, ¿eh? Entonces idearon ahí como una especie de molde con tornillos donde iban ajustando el perfil, iban hormigonando y sacando la pieza prefabricada para cada una de las cámaras, ¿vale? Diferente, individual y diferente para cada una de las cámaras. ¿Vale? Esto es lo que sería la construcción y aquí ya pasamos a la tecnología. Como os he comentado, debido a bueno, el proyecto original de la planta sería hasta aquí, este sería la pared frontal, luego se añadió un murete, un refuerzo de 5 metros, ¿vale? Entonces, a día de hoy, la cámara de Mutriku pasa de ser una cámara vertical a una cámara en L, que eso realmente luego tiene influencia en resonancias, RAW, etcétera, ¿vale? Y veis, seguramente a diferencia con otras plantas, que normalmente suelen ser de cámara en rampa y turbina en horizontal, el de Mutreco porque al final estaba adosado a un dique y por requisitos funcionales que se establecieron, pues es una cámara vertical con turbina en posición vertical, ¿vale? Y eso también añade alguna problemática a la hora de operar y mantener las máquinas, que luego vamos a comentar. Nada, un poco eso, comentar que este labio superior de la cámara siempre está por debajo del nivel de bajamar mínimo, es decir, siempre aseguramos que esto está lleno de agua. Antes no he mencionado cómo funciona la tecnología columna de agua oscilante, que al final muchas veces igual se me olvida, ¿no? A lo mejor hay gente que no conoce la tecnología. Aquí lo que tenemos es la cámara y esta turbina, el turbogenerador que veis aquí, se coloca en el orificio pequeñito que hay aquí en el tope de la parte superior de la cámara. Entonces, cuando la ola choca contra el dique, el agua entra por la cámara, por el agujero, el nivel del agua dentro de la cámara bueno, se eleva y al final lo que hace es aumentar la presión del aire que está dentro de la cámara. Ese aire a presión pasa por la turbina, ¿vale? Generando un empuje en la turbina y haciendo girar al generador. Y de la misma forma, cuando la ola se retira, el agua baja dentro de la cámara, hay una depresión, ¿vale? La presión dentro de la cámara es inferior a la presión en la galería o en la presión en el exterior y por lo tanto el aire vuelve a pasar por la turbina. Es decir, tenemos dos fases de turbinado por cada periodo de ola, ¿vale? Esto al final comparando John, con... perdona un Sí, momento, John. dime. Simplemente entiendo que en esos dos flujos el tipo de turbina que tenéis gira en el mismo sentido independientemente de la dirección en la que sopla el flujo, ¿no? Lo digo por que comentes esto por si alguien Efectivamente. no está familiarizado, porque es uno de los conceptos interesantes, ¿no? Eso es uno de los aspectos clave que tiene esta tecnología y realmente nosotros utilizamos turbinas autorrectificadas, que al final, bueno, el concepto es ese, que independientemente del sentido del aire, pasa por la turbina, la turbina siempre gira en el mismo sentido. También hay diferentes tipos de turbinas autorrectificadas, otro tipo de turbina, y también hay desarrolladores que han utilizado turbinas convencionales, pero en ese caso lo que tienes que hacer es hacer que el flujo de aire siempre pase en el mismo sentido. O sea, mediante un sistema de válvulas hacemos que el aire pasa en el mismo sentido eh, independientemente de lo que es el periodo bueno, la fase de turbinado de la ola.
Es decir, con un sistema de válvulas tienes que redirigir el aire para que por la turbina siempre pase en la misma dirección. Hay menos diseños que han optado por esa forma o esa distribución o disposición. ¿Por qué? Porque realmente hace falta un sistema de válvulas que es mecánico, y todo lo que sea mecánico y parte móvil, todo el mundo tiende a reducir el número de ese tipo de elementos. ¿Por qué? Porque realmente estamos diseñando una cosa que se va a poner en el agua, en mar abierto. En Montreco estamos en el dique, bastante accesible, pero si ponemos esto en mar abierto, pues las ventanas de operación, debido a los tiempos, los costes de operación, etcétera, son mayores. Entonces, cuanto menos fallen, mejor. ¿Vale? Y el sistema de válvulas es un poco, bueno, es un poco sinónimo de fallos, o por lo menos se ve de esa forma. Entonces hay más tecnologías, más soluciones que han optado por una turbina autorrectificada. Es decir, nos olvidamos de ese sistema de válvulas y ponemos una turbina que me da el mismo sentido de giro independientemente del sentido del aire. Estas son turbinas Wells. También hay turbinas de impulso, ¿vale? Y ahora también se están desarrollando algunas turbinas de flujo cruzado. Esas tres familias, un poco. La turbina Wells es la más antigua, vamos a decir, la más sencilla, ¿vale? Pero tiene ciertos problemas de aerodinámica. Es decir, aquí, en este tipo de turbinas, estas turbinas funcionan por sustentación, ¿vale? Más o menos es un funcionamiento parecido al de los aviones. Trabajan por sustentación y por lo tanto el ángulo de ataque del aire es muy, muy importante, ¿vale? El aire cómo ataca, en qué ángulo ataca, es muy importante. Y en este caso, ¿de qué depende ese ángulo? Pues del flujo que tengo aquí y de la velocidad de rotación de la turbina, ¿vale? Es decir, si por ejemplo esta turbina está parada durante el arranque, esta turbina normalmente, estando totalmente parado y abriendo la válvula y dejando pasar el flujo, no arrancaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en pérdida, o en castellano se llama desprendimiento, ¿vale? En inglés stall. Está en pérdida y por lo tanto no arranca. Y durante la operación también yo puedo tener la máquina girando a revoluciones muy bajas para el flujo que pasa por la turbina, ¿vale? Y por lo tanto puedo tener la máquina constantemente entrando en pérdida. Eso es una cosa que el sistema de control tiene que estar perfectamente diseñado para poder evitar ese tipo de operación. Mm. Por lo tanto, estas turbinas lo que tienen es un, un pico de potencia bastante alto, pero la zona donde muestra altos rendimientos es bastante estrecho por ese desprendimiento. En cambio, las turbinas de impulso son bastante más complejas, todavía están en fase de desarrollo, em, obviamente más complejas, igual bueno, en este estado de desarrollo de las turbinas, pues un poco es sinónimo a una solución más cara que la Wells, pero su rendimiento es mejor, sobre todo porque evita ese funcionamiento en stall, y por lo tanto el- la gama de velocidades donde muestran mejores eficiencias es mayor, ¿vale? Es más amplio, es más ancho. Las velocidades de rotación nos podemos mover un poco. Eso en cuanto a la turbina. Tenemos, como os he comentado, tenemos un generador de jaula de ardilla. Luego tenemos una válvula. Aquí lo que hacemos es, cuando yo tengo mares energéticos, tengo mucha presión en la cámara, yo, como tengo un límite mecánico en el giro de la máquina, ¿vale? Y tengo bastante más flujo de aire pasando por la máquina, lo que hago es, para evitar ese desprendimiento, cerrar la válvula. Cerramos la válvula, limitamos el flujo que pasa por la turbina y por lo tanto evito que la turbina esté entrando constantemente en pérdida. Y aparte de eso, me permite un poco cerrar la cámara si la máquina, bueno, está averiada o estoy haciendo algún mantenimiento, ¿vale? Lo que hago es aislar mediante esta válvula la cámara
y la turbina, ¿no? Y luego aquí tenemos un peso, un contrapeso, ¿vale? Que esto realmente, em, bueno, se le puede dar poca importancia, pero realmente cuando estamos trabajando en el mar es muy importante. Este contrapeso que hace, al final, ante cualquier fallo, ¿vale? Esta válvula se opera mediante un motor, un actuador, ¿vale? Ante cualquier fallo del actuador, que no hay tensión en la red para operar ese actuador, que el actuador ha tenido una avería, que el sensor no me está dando una lectura correcta. Lo que pasa es que por contrapeso y por gravedad cae y por lo tanto la cámara siempre permanece cerrada. Es decir, siempre consigo aislar la máquina de forma eficiente. ¿Eh? Si no, si yo en medio de un maretón me quedo sin poder telecomandar o sin poder operar sobre la válvula y esta se encuentra abierta, pues tengo un problema. Tengo un problema porque yo normalmente no voy a estar en la planta y lo que estoy viendo es que hay alguna avería, tengo bastante presión, la turbina está embalada y yo no soy capaz de cerrar la válvula, ¿vale? Y por lo tanto podría pasar, incluso podría llegar el agua hasta lo que es la turbina, ¿vale? Eso puede ser peligroso. Por lo tanto, con este mecanismo que es sencillo, sencillísimo, simplemente funciona por gravedad, consigo que siempre ante cualquier evento eh, bueno, desfavorable, la cámara siempre se mantenga cerrada. Esto es un poco el esquema eléctrico, ¿vale? Al funcionar a velocidades variables, la solución que tenemos es que cada generador va conectado a un variador de frecuencia, un bus de continua y con un inversor lo que hacemos es conectar las turbinas a la red, ¿vale? Aprovechando este bus de continua, realmente lo que tenemos son dos ramas de 8 turbinas, cada uno con su variador, pero con un único inversor, ¿vale? Con esto un poco también conseguimos redundancia. Claro, conseguimos no duplicar todo el back-to-back, ¿no? Un inversor para cada generador no tendría sentido, pero también tenemos dos inversores por si, bueno, ante cualquier fallo en el inversor, por lo menos poder operar con la mitad de la planta, ¿vale? Luego lo que es la producción, bueno, saltó la noticia en diciembre, enero, que llegamos a producir, justo a finales de 2023, llegamos al tercer gigavatio hora de potencia acumulada, ¿vale? Desde el año 2011 se han generado 3 gigavatios hora en la planta de Mutreco, que al final es la planta más longeva, la que más tiempo lleva funcionando y por lo tanto a día de hoy la que más energía ha generado. Seguramente ahora cuando empezamos a tener más dispositivos y sobre todo flotantes de mayor potencia, porque realmente la capacidad de generar energía en mar abierto es bastante mayor que cerca de la costa o en la propia costa, pues bueno, seguramente y ojalá, ¿vale? Alguien sea capaz de generar más energía que Mutrico. Pero a día de hoy, como el sector no avanza lo suficientemente rápido, o lo rápido que se esperaba, pues 12 años más tarde, la planta de Mutrico sigue siendo la planta que más energía ha generado a partir de la energía de las olas. Y un poco para que veáis dónde nos movemos, ¿no? Os he puesto en términos de porcentaje, antes os he comentado que la generación anual está entre 260 y 280 megavatios hora al año y por meses, pues un poco esto es en lo que se genera, ¿vale? De toda del total, pues vemos que hay como 4 o 5 meses que se genera más, se genera en torno al 15-20% y luego en verano la generación pues es un tanto baja, ¿vale? Y luego en rojo lo que veis es el factor de capacidad. El factor de capacidad es al final compara lo que yo he generado y lo que pudiera haber generado si todas las turbinas estuvieran generando durante el 100% del tiempo a potencia nominal, ¿vale? Es un poco lo que te dice el factor de capacidad. Eh,
este factor de capacidad, que no está mala, ¿vale? En torno a al 20%, es en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque aquí no se tiene en cuenta la disponibilidad. O sea, en realidad la disponibilidad, es decir, si la turbina está operativa o no, no influye o no debería influir en el factor de capacidad. Eso es la disponibilidad. ¿Vale? Aquí se ha calculado todo en uno. Es decir, realmente el factor de capacidad, si tuviéramos en cuenta si las turbinas han estado funcionando no por, o no, las turbinas paradas no porque no había suficiente o había demasiada energía, sino por temas de mantenimiento, ¿vale? Seguramente este factor de capacidad subiría un poquito, ¿vale? Pero aún así, bueno, para un dispositivo piloto, pues no son números eh, malos, ¿vale? Obviamente, si comparamos con otras tecnologías, pues ahí sí que vemos cierta diferencia. Bueno, al final el reto del sector es esto, ¿no? Un poco poder, a través de la mejora en el rendimiento, fiabilidad, etcétera, mejorar en términos finales el capacity factor y todos los indicadores económicos que, que hacen que la tecnología sea un poco competitiva frente a otras tecnologías. Un poco, bueno, aquí os quería comentar en España cuál es el decreto que regula la generación de energía, ¿vale? Tenéis el decreto 413/2014, que al final agrupa diferentes tecnologías dentro de vamos a decir, de un grupo, y luego ese grupo, a través del otro decreto, no, del orden TD de 741 de 2023, establece ciertas retribuciones por cada grupo, ¿vale? Esto no es el precio final, ¿vale? Aquí hay precio de mercado y a partir del precio de mercado hay ciertas retribuciones que, dependiendo del grupo al que pertenezcas, puedes tener dos retribuciones: retribución a la inversión, retribución a la operación, o solamente una o ninguna de ellas, ¿vale? Y la cantidad también varía, ¿vale? Entonces nosotros estamos en el grupo B3, que son instalaciones de geotermia, hidrotermia, aerotermia, energía de las olas, mareas, corrientes, etcétera. O sea, el resto, vamos a decir. Y luego, si vamos a la orden 741/2023, ahí lo que vemos es que por grupo y el año de instalación, ¿vale? Cada instalación recibe un código, ¿vale? Que en nuestro caso no es difícil saber cuál es. Si estamos en el grupo de energía de las olas, grupo B.3, una planta de 2011, ¿vale? Nuestro código es este que veis aquí. Eso en el anexo 1. Si vamos al anexo 2, ya aparecen cuáles son las retribuciones tanto a la inversión como a la operación de esta planta, ¿vale? Puede ser de una planta concreta o puede ser de una agrupación de plantas, ¿eh? Nosotros, porque somos únicos en España, entonces la IT 00667 nos pertenece a nosotros, no somos los únicos productores en ese ámbito, ¿vale? Pero bueno, hay plantas que se agrupan dentro de diferentes códigos de identificación. Aquí lo que tenemos nosotros son un poco por la inversión, ¿vale? Nos pagan una cantidad por megavatio anual. Eso sí, siempre tenemos que producir un mínimo de horas, ¿vale? Y luego está la retribución a la operación, que establece una retribución por cada megavatio hora generado al año, ¿vale? Veis que normalmente se, esta orden sale cada 3 años y actualizan los números cada 3 años, ¿vale? Ahora tenemos del 23, 24, 25, ¿vale? Luego será 26, 27, 28, ¿vale? Y como veis, bueno, aquí en nuestro caso se mantiene para los 3 años, ¿vale? Se mantiene tanto la cantidad de retribución como los compromisos de generación, ¿vale? En otras tecnologías quizás pues suba, según la tendencia es que la cantidad baje, los requisitos suban. Y aquí lo mismo, la operación vaya subiendo. Es decir, según vas adquiriendo conocimiento y vas amortizando, ¿no?
pues esa retribución va bajando a la inversión y la retribución a la operación va subiendo. Esto como curiosidad, un poco para que veáis, porque realmente, y esto ya es un poco más mi opinión, para que esta tecnología, el sector, vaya adelante, pues realmente este tipo de retribuciones siempre son bienvenidas, ¿no? Un poco porque realmente a precio de mercado a día de hoy, con 296 kilovatios instalados, pues esta planta, aunque no sea una planta comercial, es una planta comercial, pero no sea una planta de negocio, pues ni sería rentable porque los costes de mantenimiento superarían bastante más que un poco lo que obtienes, ¿no? de la venta de la energía. Entonces siempre son bienvenidas este tipo de apoyos a los dispositivos. Y luego ya lecciones aprendidas un poco, pues que chascarrillos o curiosidades, ¿no? Como cosas que nos han pasado. Esto fue también durante el invierno de 2011. Os he comentado que la ola salta por encima del dique, nos reventó las puertas, nos inundó la sala de control. Esta es la galería, aquí veis un poco, las turbinas están por aquí, el piso de arriba, y luego en el piso de abajo, esto está a 10 metros, esto estaría a 6, 6, 7. ¿Vale? Es donde tenemos la sala de control, sala de inversores, sala de transformador, etcétera. Nos reventó las puertas. La ola saltó por encima y con la fuerza nos reventó. Entonces ahí tuvimos que instalar puertas de acero. ¿Y esto qué es lo que nos hace? Pues al final hemos bunkerizado todo. Hemos bunkerizado todas las salas y ahora lo que tenemos es cierta dificultad para evacuar el calor que producen los inversores, los transformadores, etcétera. ¿Vale? Claro, de pasar de este respiradero a este respiradero, pues hay una diferencia. ¿Vale? Hombre, se podría montar sistemas de climatización, etcétera. Pero bueno, hay que buscar también un poco de rentabilidad. Si toda la energía que generas se te va en climatización, pues tampoco estamos haciendo mucho. Entonces, bueno, eso sí que, y eso es lo que le va a pasar a cualquier dispositivo que tiene que ser estanco, sobre todo los flotantes, tienen que ser estanco, todo tienes dentro del dispositivo y por lo tanto es una cosa más que tienes que gestionar, lo que es un problema más, el calor. ¿Cuándo querés comer? ¿12:30? Y La, después te digo, no sé a qué hora termina esto. sí, Ah, te estás mirando ya. No, no está bien, pensé que era después, que primero comías y después. bueno, vamos terminando. Nada, en 5 minutos yo creo o 5 o 10 minutos yo creo que soy capaz de Tranquilo, John, es terminar que la presentación. Sí, se ha abierto el micrófono. sí, 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 sí. Nada, otro de los inconvenientes, la sal. La sal, claro, estamos en un ambiente salino, el aire que pasa por la turbina bueno, contiene sal y esa sal se queda pegada a la turbina, ¿vale? Y eso al final afecta a la aerodinámica de la turbina. Veis aquí una foto de una de las turbinas. Claro, esto es un evento indeseado. Bueno, lo que realmente hacemos es inyectar agua dulce en la turbina para que esto no pase. Pero, bueno, de vez en cuando tenemos algunas averías o algunos fallos del sistema que hace la limpieza y aquí veis, ¿no? cuál es el efecto de una turbina que está en este estado o está limpio. ¿Vale? Estos son dos turbinas, potencias de dos turbinas al mismo tiempo, cámaras consecutivas, pero una está, la limpieza funciona bien y en la otra ha empezado a acumular capas de sal. ¿Vale? Y veis cómo la potencia de los 11 kilovatios que estaba sacando aquí, ¿vale? Al inicio, pues en cuestión de 8 horas, pues baja a 5, ¿vale? Más de la mitad. ¿Vale? Y en el momento que restablecemos el sistema de limpieza y hacemos limpieza, pues veis cómo ¡fum! Sube la potencia. Realmente yo, bueno, siempre me contaban, pero hasta que no vi, bueno, este tipo de datos y realmente un ejemplo real, no fui consciente de que realmente la sal, el efecto que tiene la sal, ¿no? En la turbina. Y también en los variadores, en los ventiladores, que estos al final este es el disipador del variador, que está caliente, y la sal cuando toca
una superficie que está caliente se cristaliza. Entonces, al final, luego lo que hace es reducir la capacidad de evacuar el calor que tiene este variador. Y luego también genera corrosión, o acelera la corrosión. Otras cositas a tener en cuenta, esto ya igual es más mi opinión, pero bueno, red de tierras, estamos viendo, claro, estamos en un dique, estamos en un dique artificial, donde han echado material artificial, no, de forma artificial, y entonces las tierras no son buenas. ¿Qué hace que las tierras, o qué produce, unas tierras malas? Pues realmente cuando tenemos una derivación a tierra, pues hay un disparo aleatorio de los diferenciales que tenemos en la planta. Dicho de otra forma, puede haber una derivación en alguna luminaria y eso hace que dispare algún diferencial que no está justo aguas arriba, sino más aguas arriba. Y hace que al final dispare toda la planta, ¿no? Por un chispacillo en un interruptor o en una bombilla, pues tenemos paradas de planta por no tener tierras en buen estado. Bueno, en buen estado, que es buenas tierras. Al final mides la tierra que tienes en el entorno y no, al ser un roca artificial, pues no conseguimos tierras que puedas conseguir en una instalación, una subestación que tienen picas metidas debajo de la tierra, ¿no? Bueno, un poco como curiosidad. Y luego también hay tendencia a conectorizar todo. Es decir, pensamos que tenemos un prototipo, que seguramente vamos a tener que hacer cambios, desmontar cosas, dejar sin tensión para hacer algún mantenimiento, alguna prueba, o meter otro cable, otro sensor, tal. Entonces tendemos a conectorizar todo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esta capacidad plug and play es muy bonito, pero realmente estamos añadiendo puntos débiles porque estamos en un entorno húmedo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos teniendo problemas en los conectores de sensores, por ejemplo, en las válvulas, y realmente, claro, en 12 años seguramente esos conectores no se han ni no hemos tenido la necesidad de desmontar ninguna válvula, ¿vale? Entonces, realmente nunca se han desconectado esos conectores, pero ahora mismo estamos teniendo, por vibraciones de la máquina y por humedad, pues estamos teniendo disparos porque hay malas conexiones. Entonces, bueno, de esta experiencia un poco el consejo es de evaluar realmente la necesidad de los conectores y si vamos a poner unos conectores que sean conectores adecuados, que muchas veces coste-beneficio, ¿no? Los conectores en el mercado hay buenos conectores, que también son un poco caros. Bueno, realmente con un cable más largo y tal, a lo mejor no hay necesidad de poner conectores y no se puede llevar directamente al bornero bueno, pero bueno, hay esa tendencia y no solamente en Motrego, sino como en BIMEP con diferentes desarrolladores, lo que muchas veces veo, ¿no? Que todo el mundo quiere conectores, tal, para ir más rápido, instalar más rápido, pero luego eso tiene su desventaja. Y luego, por último, tema de vibraciones, que esto sí que es curioso. ¿Habéis visto el péndulo? Entonces, el péndulo lo que hace es, tiene lo que se llama tilting o penduleo. O sea, no se ve, pero bueno, ese módulo al final hay una turbina que está girando a 3.000, 4.000 revoluciones por minuto con cierta masa, cierto peso, y eso al final pendulea. Todo el bloque pendulea. Y entonces tenemos vibraciones en ciertas velocidades, que veis que se repiten, aquí no se ve, pero en 1.000 hay un pico de vibraciones, en 2.000 y en 3.000 y también en 4.000. Es decir, aquí hay resonancias en el sistema. ¿Eso qué hace? Que al final esas vibraciones se transfieren al rodamiento que está entre la turbina y el generador, metido en estas tapas. Estas tapas, el perfil que veis aquí, justo aquí, debería ser plana. Y sin embargo, veis que hay una muesca. Eso es porque el rodamiento, al final, con cargas axiales, que realmente es la característica al tener la turbina en posición vertical, tenemos el empuje axial que transmite la carga al generador, o al rodamiento que está en el generador, y además es bidireccional. Y además luego tenemos también la gravedad, ¿no? Que también actúa. Eso hace que dentro del rodamiento, o sea, dentro de estas tapas, aquí va el rodamiento,
empiece a golpear. O sea, hay una holgura y a partir de esa holgura eso va clink, clan, clink, clan, clink, clan, clink, clan, clink, clan, y esa holgura va creciendo hasta que ya la propia turbina empieza a rozar el difusor o la nariz que está por debajo, ¿vale? Cuando pasa esto es cuando empezamos a ver aquí picos fuera de la resonancia, picos de vibración fuera de la resonancia, ¿vale? Y a día de hoy, es el problema mayor que tenemos en Motrico. O sea, mecánicamente y de mantenimiento, el elemento crítico, vamos a decir, para nosotros es el rodamiento. Más temas, infraestructura de ensayo. Motrico fue una planta piloto para generación de energía, pero también, ¿vale?, se hacen ensayos de otro tipo de turbinas, ¿vale? Esto es una turbina que ensayó Oceantec después o sea, antes de poner en el captador verde que hemos visto en el vídeo. Esto fue una turbina de impulso birradial, ¿vale? Que se ensayó durante un proyecto H2020 de la Comisión Europea, dentro de Ópera, proyecto Ópera. Fue una turbina diseñada por la Universidad de Lisboa, IST de Lisboa. Construyó otra empresa de Portugal, Kimaner. Y bueno, aquí lo que hicimos fue un poco, se instaló en la turbina en Mutriku, hicimos pruebas Tecnalia y bueno, bueno, en el consorcio había más empresas, pues un poco que trabajaron en diferentes sistemas de control, estrategias de control, bueno, etcétera. Y luego, después de ensayar durante un año en la planta de olas de Mutriku, se llevó la turbina al captador de Oceantec, bueno, al verde que hemos visto. Y luego, por último, también Waveram, que es otro desarrollador de columna de agua oscilante de Irlanda. Bueno, instaló esta especie de tubo para hacer algunas mediciones, pruebas de sensórica, caracterización de la cámara, etcétera. Bueno. Y luego dos proyectos que os quería comentar un poco, que ahora mismo estamos trabajando. Bueno, el Valid justo terminará en mayo. También es un proyecto europeo. Y al final se trata de, mediante ensayos acelerados, poder estimar la vida remanente y envejecimiento de los componentes críticos que puede tener una tecnología, ¿vale? En este consorcio estamos, bueno, el coordinador es RISE, que es un centro de investigación de Suecia. Estamos 3 desarrolladores, que son Core Power, IDOM y Wave Piston, un absorbedor puntual, columna de agua oscilante y un atenuador sería. Entonces y luego, bueno, cada desarrollador tiene asociado un centro de investigación. En caso de Core Power, Suecia, es RISE. En caso de Wave Piston, Dinamarca, es la Universidad de Aalborg. Y IDOM va con Tecnalia. Y luego estamos los otros agentes. Cada desarrollador lo que ha hecho es, primero, en una primera etapa, identificar un componente crítico, ¿vale? O ellos consideran un componente crítico. En caso de Core Power y Wave Piston han considerado que su componente crítico es una junta que está entre la parte fija y la parte móvil, ¿vale? En caso de IDOM, que es columna de agua oscilante, ha identificado el generador como el elemento crítico. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viendo, y estos son datos de Motriku, lo que estamos viendo que en la tecnología columna de agua oscilante, la diferencia entre potencia media, ¿vale?, es bastante grande. Entonces, a la hora de dimensionar el generador, ¿dónde pongo yo la potencia nominal del generador, ¿no? Un poco esa es la tesis que está detrás de este caso de uso. Realmente, ¿dónde pongo la potencia del generador? Aquí, para poder absorber todos los picos que tengo en la turbina, potencia mecánica, o pongo un poquito más abajo y por lo tanto, bueno, durante estos estados de mar la potencia será, bueno, en estos estados de mar la potencia será, o el rendimiento del generador será mejor, pero cuando tengo unos estados de mar un poco más energéticos, tengo que sobrecargar el generador y por lo tanto tengo que estimar que sufrirá cierto calentamiento, o a lo mejor
pongo un volante de inercia para poder aprovechar estos picos. Bueno, hay diferentes estrategias, pero lo que se pretende es caracterizar todo eso, ¿no? Al final yo estoy diseñando un captador y tengo que anticipar lo que voy a tener y dimensionar de alguna forma mi generador y decidir una potencia nominal que le voy a poner a mi generador. Realmente esta diferencia que veis que nosotros en Mutreco tenemos como para esto, justo este día concreto o estas horas concretas, un pico de 28 kilovatios contra una media de 9 kilovatios, ¿vale? Los captadores flotantes lo que hacen es jugar con el GIF. GIF es la flotabilidad y por lo tanto la diferencia entre la columna de agua y el dispositivo aumenta y ahí se pueden obtener diferencias pico-media bastante más grandes, ¿vale? Entonces, un poco en nuestro caso de uso, en donde estamos participando sobre todo Tecnalia y Domi nosotros, pues un poco analizar estos picos en un banco de pruebas, someter al generador a diferentes picos, diferentes amplitudes y ver cómo va evolucionando el calentamiento del generador, ¿vale? Y de ahí, pues poder un poco estimar cuál es pico medio o pico nominal que puede absorber un generador sin que llegue a su límite térmico, ¿no? Y se nos rompa el generador. Eso es un poco el proyecto explicado en 2 minutos. Y luego también estamos trabajando junto con IH Cantabria en el proyecto Mar Plus, que al final, bueno, hemos visto que por un lado había necesidad de caracterizar nuestro área de Arminza si teníamos algún proyecto realizado y el recurso que tenemos en Arminza pues un poco caracterizado, pero ahora vamos a recibir a 2 desarrolladores dentro del programa Eurowave, ¿vale? Que bueno, os voy a comentar un poco en qué consiste. Y también tenemos, o dentro de 2 años, vamos a recibir en Mutriku 2 ensayos de 2 turbinas dentro de TurboWave y había necesidad de caracterizar estos 2 emplazamientos para que el diseño de estos dispositivos sea lo más óptimo posible, ¿vale? Y partiendo de ahí, también lo que queremos es ir un poco a la vía de certificación, es decir, certificarnos como un laboratorio acreditado para hacer ensayos de este tipo de tecnologías, tanto de captadores flotantes de energía de las olas o plataformas de aerogeneradores flotantes o turbinas de aire para la planta de Motrico. ¿Vale? Y ya, bueno, un poco he puesto esta diapositiva por si iba muy rápido y me sobraba tiempo, pero no es el caso. Pero bueno, un poco lo que estamos haciendo, ¿no? En Marple, pues estamos caracterizando el recurso en Mutriku, estamos caracterizando las cámaras de Mutriku, ¿vale? Todo esto con la ayuda de IH Cantabria, por supuesto, caracterizando un poco la turbina, la parte de control, pues el flujo por la presión, el par que genera, el par, bueno, al final la potencia final, el par generador que se genera, etcétera, caracterizar un poco la válvula, la presión contra la presión antes de la válvula y después de la válvula. Bueno, estamos haciendo este tipo de modelización y caracterización para que el turbinero que vaya a desarrollar su turbina dentro del programa TurboWave pueda tener todos estos datos lo más fiables posibles para que luego su diseño sea lo más óptimo para ser instalado en Motrico, ¿vale? Y para terminar ya es un poco hacer una introducción al programa TurboWave, que no es nuestro programa, sino que es el programa del Ente Vasco de la Energía, ¿vale? Realmente es una compra pública innovadora. Os he comentado Eurowave, que era una compra pública, es una compra pública precomercial para dispositivos a escala, captadores de energía de las olas, ¿vale? Es un proyecto mayor, es un proyecto europeo junto con Wave Energy Scotland y la Ocean Energy Europe. Bueno, es en ámbito europeo. Este es en más ámbito local, pero bueno, un poco el concepto, uno es precomercial, el otro es innovadora, pero el concepto es bastante parecido. Y se trata de hacer una compra pública para el diseño, desarrollo y demostración, y digo demostración porque se van a instalar y se van a validar de turbinas para tecnología WC, ¿vale? Con 2 objetivos: renovar las turbinas de Mutrico. Ya os he comentado que en estos 12 años bueno, seguimos con las mismas turbinas Wells. Y la otra idea, que al final aquí
todo es dinero público, pues con la idea de poder incorporar nuevos diseños al mercado de turbinas, porque lo que pensamos es que dentro de pocos años va a haber necesidad, porque hay desarrolladores, otros desarrolladores que están desarrollando tecnologías captadores flotantes de columna de agua oscilante, pues habrá necesidad de dotar a esos desarrolladores, que algunos están en los dos sitios, ¿no? Pero bueno, un poco sacar más turbinas al mercado para que puedan más turbinas y más fiables y con mejor rendimiento, ¿vale? Entonces, el programa se basa en un proceso competitivo. Es decir, hay un preproceso donde se analizan las propuestas y entran una serie de desarrolladores, un número fijo de desarrolladores entran al programa, ¿vale? Veis aquí 6. Realmente recibimos 6 propuestas, una no pasó el corte técnico y empezamos con 5, ¿vale? Los 5 que veis aquí, ¿vale? Que han estado trabajando durante 6 meses en la fase 1, que sería el desarrollo del concepto, bueno, desarrollo preliminar, ¿vale? Justo ahora mismo estamos aquí, estamos haciendo las evaluaciones están haciendo las evaluaciones para ver qué 4 pasan a la segunda fase, uno se va a quedar fuera, ¿vale? Durante 9 meses seguirán refinando y desarrollando, haciendo un desarrollo de ingeniería de ese concepto, y al final de esas 4 se hará otra evaluación y 2 pasarán a la última fase, que es la construcción y el ensayo durante un año en la planta de Mutrego las turbinas que proponen, ¿vale? Tampoco no sé si puedo hablar mucho, entonces prefiero no decir nada, porque a ver si voy a entrar bueno, en temas de propiedad intelectual, pero bueno, simplemente de estos 5, hay 2 que están desarrollando turbinas Wells, hay uno que está desarrollando turbina de impulso y luego hay 2 que son turbinas de flujo cruzado, ¿vale? Bueno, Wells son bien conocidas, pero bueno, incorpora mejoras. La de impulso un poco más de lo mismo, no son tan conocidos, pero bueno, hay diseños de impulso. Lo que pasa es que no se han ensayado tanto. Y luego lo de flujo de cruzado sí que realmente es un concepto más nuevo en columna de agua oscilante, ¿vale? Y eso es un poquito lo que os quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, no sé si me he alargado demasiado. Bueno, Excelente, gracias, gracias por este viaje que nos has hecho por la historia de la construcción de la planta y de todos los problemas. La verdad es que es impresionante poder ver, bueno, pues como veis todos, la realidad de lo que es enfrentarse a una instalación de verdad, ¿verdad? ujú. Todos los retos que han ido surgiendo. Eh, bueno, pues yo creo que tenemos un ratito para que toda nuestra gente que está por ahí conectada, si quieren hacer alguna pregunta, que tenemos gente de muchos sitios, es el momento. No sé si alguien quiere participar. Yo quería, Sí, Osvaldo, por Sí. favor. bueno, felicitaciones, John, un trabajo sorprendente y desafiador, ¿ah? Que cuando se pelea con el mar es complicada, parece que las cosas siempre son desafíos mayores. Una pregunta básica, la potencia que genera la planta en la subida de la ola, ¿es igual a la bajada, a simetría? No es exactamente igual, ¿vale? Tampoco hay tanta diferencia, ¿vale? Realmente las dos fases de turbinado, que es las dos fases se genera potencia, ¿vale? Sí que es verdad que en el retroceso se genera menos que en el empuje, obviamente. Y luego también sí depende de la marea, depende de las olas. Muchas veces cuando tenemos periodo muy largo, la ola es más seno, ¿vale? Y entonces sí que hay menos diferencia. Si por ejemplo tenemos olas de 4 metros
y bajamar, como os he comentado, la batimetría delante de la planta, estamos a 7 metros, tenemos 7 metros de profundidad, al final esa ola viene rota, o sea, no es surfeable. Vamos a decir, es una ola que viene rota. Y ahí no es un seno, una onda senoidal que dibujamos todos. Ahí es golpe de ariete, o sea, es mucha agua entrando a la cámara, entonces tenemos golpe de ariete. Cuando tienes golpe de ariete, muchas veces luego hace resonancia con la cámara, etcétera, y muchas veces igual puede haber en el retroceso que donde no se genera tanta energía que en el empuje. Y en el empuje también, claro, eh, el sistema de control tampoco es capaz de reaccionar tan rápido a esos cambios, ¿vale? Pero normalmente cuando hay pues, un mar medio, bajo o periodos 10, 12, 14 segundos, bueno, ahí tampoco hay mucha diferencia. ¿Las aletas de las turbinas son alcanzadas por el agua o solamente No, ellas reciben aire? Solamente reciben aire. aire, sí. Ok, Sí, sí, al final, hombre, a ver, sí que hay diseños, ¿eh? Hay diseños de columna de agua oscilante con la turbina sumergida, ¿vale? Claro, es que al final el agua tiene más densidad que el aire, ¿vale? Más capacidad de generar energía, pero claro, estás trabajando con una cosa que está sumergida. La ventaja que tiene la disposición que tenemos en Motreco es que tú la turbina la tienes ahí arriba. Cierras la válvula y puedes hacer el mantenimiento. ok. Esto trasladado a mar abierto a un captador flotante, pues todavía te hace más sencillo, porque claro, en Motreco igual tienes más medios, más fácil para llegar. En el mar eso no pasa y todo el mundo al final va a simplificar el diseño. Poner algo debajo del agua siempre complica tu diseño. Perfecto. Gracias. Gracias, Vale, John. Felicitaciones. gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Tenemos una pregunta por aquí en el chat de Gabriel Machado, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Te felicita también por la presentación y él pregunta que cuánto tardan las palas de la turbina to scale, no sé, algo así como desgastarse, será algo así, en la forma en que se muestra en las imágenes. Sí, Y, y que cómo se suelen limpiar estas palas. Pregunta que si con ácido. no, 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 no. Ácido no, porque realmente esa cámara es abierta. Todo el agua que podemos echar va a la cámara y de ahí va al mar. No, realmente lo que hacemos es limpiar regularmente las turbinas con agua dulce. Y cuando digo regularmente es normalmente cada media hora. Es como un spray, no es ahí un chorro, un simple spray, pero hacemos que siempre haya capa de agua dulce y no se genere sal. Y aparte los rociadores también, si dejamos mucho tiempo sin el agua, sin pasar el agua, pues al final se obstruyen. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es continuamente, cada media hora, estamos pues, eh, lanzando un chorro de agua para limpiar las turbinas. En cuanto al desgaste, no he comentado aquí, pero sí que hemos tenido, o sea, no todo ha sido bonito, sí que hemos tenido roturas de palas, alguna que otra rotura de pala en las turbinas. ¿Vale? Seguramente porque haya rozado. Realmente la turbina y la carcasa, em, el gap que tienes entre la turbina, el hueco entre la turbina y la carcasa tiene que ser mínima. ¿Por qué? Porque al final se escapa aire. Si se escapa aire, hay pérdida de rendimiento. Se tiende a que sea lo más mínimo posible, ese gap de aire que se encuentra en el exterior de la pala de la turbina. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que tienes un desalineamiento porque se te está desgastando el rodamiento o el tornillo, lo que sea, ahí se inclina un poco y ya empieza a rozar la turbina con la carcasa. Un par de veces nos ha pasado que al final de ese roce se ha roto la turbina. Pero bueno, en general sí que estamos viendo que hay cavitaciones.
aparecen cavitaciones. Y además es curioso, mira, no pues, podía haber puesto alguna foto. Es curioso porque esas cavitaciones son como si estuviera afectado por termitas. Cuando vemos un trozo de madera que está agujereado con termitas, pues las cavitaciones, bueno, en inglés es pitting corrosion, es que aparece en la turbina justo en el perfil donde más, o sea, lo que es la parte delantera de la turbina, y justo en ciertos puntos muy cercanos a la punta de la pala aparecen como cavitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esas cavitaciones son al final pérdida de material, son agujeros. Pérdida de material, tienes el rotor desequilibrado. Rotor desequilibrado vibra más. ¿Vale? Entonces, vibra más, transfiere esa vibración al rodamiento, se desgasta más. ¿Vale? Entonces es un poco, sí, realmente por mucho que mucha humedad que tengamos, sal, ambiente salino, etcétera, eh, hay más problemas mecánicos que eléctricos. Mm. Genial. No sé si hay alguna pregunta más de la gente que tenemos conectada. ¿Alguien se anima? A mí me gustaría hacer una consulta. Hola Juan, bueno, adelante. ¿Cómo anda? En cuanto al sistema de control, ¿se utiliza, si no entendí mal, la válvula y además por velocidad de giro? ¿O cómo sería eh, Sí, específicamente? mira, justo en una de las uno de los análisis que hemos hecho en MarPlus es lo que hemos visto. Esta sería el control. Bueno, esto es por velocidad el par generado por el generador, el par generador, pero al final detrás de eso está un sistema de control. Esto es para controlar el par de la máquina, ¿vale? Luego, independientemente, hay otra ley de control que ajusta la posición de la válvula. ¿Vale? Aquí realmente lo que hacemos en Mutriku, hay una zona donde se controla el par, ¿vale? Un algoritmo de control donde controla el par, y a partir de aquí, ¿vale? Esto es negativo por ser generación, ¿vale? A partir de aquí, este punto que es la velocidad nominal de la máquina, ¿vale? Aplicamos par máximo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que entre en zona de frenada y no se me embale la máquina. ¿Vale? Aquí le intento extraer la mayor potencia. Bueno, este control es de WebGen, ¿vale? Pero bueno, un poco le intenta extraer la potencia máxima sin que le extraiga demasiado par y por lo tanto entre en zona de stall, zona de pérdida, ¿vale? Porque siempre tienes que mantener una velocidad mínima. Si tú le extraes aquí demasiado par, lo que le estás haciendo es, le estás metiendo a la turbina en una zona donde su rendimiento no es bueno, ¿vale? Pero aquí ya, a partir de aquí, como puede entrar una ola y me puede llevar la máquina a unas velocidades mecánicas que no es capaz de soportar, lo que le hace es me le mete en la zona de frenado. Y ya luego a partir de aquí ya tienes zona de en castellano. Bueno, debilitamiento, zona de debilitamiento, ¿no? Donde la velocidad aumenta, pero no aumenta el par, ¿no? O sea, no aumenta la potencia, y por lo tanto el par disminuye. Y luego aquí hay ciertos momentos donde el control estima que la turbina puede entrar en pérdida y por lo tanto motoriza y acelera la máquina, ¿vale? Hay dos algoritmos, uno es este de aquí, y otro es el algoritmo que estima cuál debería ser la velocidad mínima. Y sobre esa estimación hay veces que motoriza, ¿vale? En estas zonas donde no son mares energéticas, ¿vale? En velocidades bajas, aquí la presión será más baja, pues la turbina a veces está haciendo estos cambios, ¿vale? Este es el control de Motreco. ¿Con esto qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba? Os he comentado este tema de vibraciones, ¿vale? Aquí veis que hay un pico en 3000, ¿vale? La velocidad nominal.
Espera, que me he perdido. No, aquí. ¿Vale? Velocidad nominal, justo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la turbina acelera. Yo en el momento que empiezo a extraer más par, la aceleración disminuye. Es decir, la máquina se queda en torno a estas velocidades. Justo donde la aberración es mayor. ¿Vale? Entonces aquí sí que hemos jugado muchas veces. Bueno, la idea es siempre sacar la máxima potencia posible, pero aquí lo que hemos hecho ha sido retrasar esta zona de frenado. ¿Vale? Claro, si yo retraso la zona de frenado, si no les traigo más par, aquí, aunque tenga, o sea, empiezo a extraer par, la turbina se va, se me va la turbina, ¿vale? Si retraso, se me iría más allá de, pues no sé, 4.000, el límite está en 4.500 revoluciones por minuto. Bueno, recomendable, ¿vale? He visto más velocidades, pero bueno, se me iría a 5.000 revoluciones por minuto y eso es demasiado. Entonces lo que hago es retrasar el par y aumentar el pico. O sea, estar más tarde, pero más, ¿vale? Y con eso lo que consigo es que la turbina, en vez de entrar en frenado en este sitio, estoy en valle, estoy funcionando en valle. Y esto le aumenta la vida al rodamiento. No sé si esa era la pregunta un poco. Ya, bueno, Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. John, una pregunta relacionada con el generador. Para esta siguiente etapa, no sé si dentro de la convocatoria de TurboWave, donde ahí creo que hablaba solo de la turbina, pero está también pensado hacer una sustitución de los generadores y de todo el accionamiento. sí. Ahora, el programa habla de la turbina, pero uno de los requisitos es que esa turbina tiene que generar energía. Y por lo tanto, obviamente, tiene que tener incorporado un generador. Ahí ya, bueno, este es competitivo, hay puntuaciones y bueno, hay ciertas puntuaciones a la innovación, hay a la solución técnica propuesta, etcétera. Entonces, hombre, la mayor parte de la innovación muchas veces se centra en la turbina. Pero bueno, hay quien propone jaula de ardilla y hay quien propone imanes permanentes también. Luego, bueno, ya veremos. Bueno, siempre proponer, un poco ver la viabilidad y ver a ver cuál puede ser. Hombre, sabemos que igual imanes permanentes tienen mejores rendimientos, pero bueno, eh, sí que hay propuestas que más o menos, pero todos tienen que abordar y abordan la parte del generador y el sistema de control también. Al final una turbina, o sea, esta turbina tiene que ser un diseño de una turbina técnicamente viable, pero tiene que ser controlable y fiable. Y controlable y fiable y tiene que generar energía. Y por lo tanto, un sistema de control y un generador adecuado es vital. Sí. Y otra pregunta relacionado con todas esas turbinas que se han estado probando ahí en Mutrico y con el sistema que nos has contado también de Oceantec, que es un absorbedor puntual flotante, pero que funciona con columna oscilante de agua, y también con esa idea de certificación que queréis hacer en BIMEP, ¿cómo de extrapolable es la operación en las cámaras a un sistema que está, por ejemplo, en alta mar, que también funciona con columna oscilante de agua? ¿Es similar o tiene diferencias importantes? La mayor diferencia es el que he comentado. Aquí en Mutrico tenemos el grado de libertad que tenemos es pues un poco lo que es la turbina, el giro de la turbina, y lo que podemos hacer es limitar el flujo. Mediante la válvula limitamos el flujo, ¿vale? Hasta cierto momento. O con presiones más altas hasta llega un momento que cierra la válvula. Es decir, Mutrico no genera siempre, ¿vale? Con mucha presión en la cámara, cuando tengo mares energéticos no generamos electricidad. ¿Vale? Ahí empieza a regular y cuando llega a 30 grados de apertura, el siguiente paso ya es cerrar del todo la cámara y separa la turbina y no generamos. ¿Vale? En
en un captador flotante, ¿vale? Al final es un dispositivo que tiene la cámara, ¿vale? Si ese dispositivo flota con la ola, ¿vale? Aquí, claro, aquí en el dique lo que pasa es que el dique está estático y la ola lo que hace es empujar el aire. Si yo tengo una cosa flotando, ¿vale? Y esto, como un barco, sube con la ola, el movimiento relativo que tengo dentro de la cámara, de la columna de agua, realmente, que es el que produce presión, es cero. Es decir, entra el agua, pero claro, como el dispositivo sube, va con la ola. Y ahí es cero. En cambio, si está en resonancia, es decir, cuando la ola sube, el dispositivo baja, es cuando maximizo el movimiento relativo entre columna de agua dispositivo. Y es cuando obtengo el mayor pico de potencia neumática en la cámara. Entonces, ellos mediante el control del amortiguamiento de la turbina, porque al final tú tienes una flotabilidad, es una boya flotante, pero luego con la velocidad de la máquina controlas el amortiguamiento, la resistencia que le hace la turbina a la columna de aire. Controlando eso, controlas la flotabilidad y controlas que, que el dispositivo esté en resonancia con la ola. Y cuando la ola sube, el dispositivo baja. ¿Vale? Si yo tengo demasiado, ¿qué hago? Saco de resonancia y entonces siempre puedo mantener la máquina sin la válvula. En vez de meter válvula y limitar el flujo, lo que hago es sacar de resonancia. Y yo puedo estar operando, no sé, por decir una cantidad, con 10 metros de ola, pero fuera de resonancia. Entonces el movimiento relativo, en ese movimiento relativo entre columna de agua, movimiento de la boya, consigo que la presión neumática que yo tengo dentro de la cámara sea la que a mí me interesa. ¿Qué mejoramos con respecto a Motrico? Que tienes más ancho de banda, o sea, más HS, o sea, altura significativa, periodo de operación más amplio que en Motrico. Pues tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere. No, parece que no. Yo quería, ya que se da esa posibilidad, la Claro. parte de integración me interesó bastante, porque vi que ustedes tienen problemas de que en todo lo que es máquinas próximos del agua, no se pensó en dejar eso más remoto, o sea, reducir al máximo lo que es electrónica próximo del litoral y colocarlo más distantes, en ambientes más protegidos de ambiente salino. Porque verifiqué ahí, usted tiene varios conversores ahí de corriente, porque ahí se está generando en corriente alterna, variable, frecuencia, ahí pasan para CC. Están creando una barra de CC. Ujú. A partir de ahí va para un proceso de conversor. Entonces, toda esa parte ya podría estar más distante, digamos, pero Bueno, no tan distante, digamos una distancia mínima por cuestión sí, de conductores. sí, hay una distancia mínima, que yo tampoco soy experto en esos temas, pero hay una distancia mínima del variador de frecuencia al generador. Ahí yo sé que hay una distancia, y aún así nosotros tenemos distancias de 100 metros. O sea, realmente los variadores están debajo, en la sala de control, en la sala de electrónica, que está en una zona separada de lo que es la galería de turbinas, que ahí sí que tienes más nivel de humedad y más ambiente salino. Abajo, en realidad, bueno, eh, en principio tienes las mismas condiciones que puedas tener separados del dique, pero en Mutrico, o sea, es decir, en Mutrico, en el puerto de Mutrico, en el puerto interior de Mutrico, en las calles de Mutrico, seguramente habrá prácticamente una humedad parecida que tenemos en la sala de control. Bueno, allí siempre un poco más porque estamos justo ahí, ¿no? En el agua. Pero, pero realmente sí que me suena que hay una distancia máxima entre el variador y el generador
De hecho, con esta turbina sí que tuvimos que poner un filtro, ¿vale? Por la distancia, sí que tuvimos que poner un filtro entre el variador y el generador, ¿vale? Eh, Eso, al final, si aumentas esa distancia, empiezas a tener problemas de armónicos, de apantallamiento, que no es deseable. No es deseable. Y aparte, luego logística, ¿no? Tú tienes una infraestructura, eso te obliga a tener otra infraestructura en otro punto. Sí. Y luego también lo que te interesa por temas de pérdidas es cuanto antes elevar la tensión. Es decir, nosotros ya estos generadores funcionan a 460 voltios 460, no 400 voltios, que es aquí la tensión habitual en baja. Esto al ser un diseño escocés, pues tenemos esa tensión que es un poquito diferente. Pero luego, justo a la salida de la planta, elevamos a 13,2 kilovoltios. Es decir, ya salimos en alta tensión o media tensión, ¿vale? Para minimizar las pérdidas. Claro, si llevamos todo esto y yo pongo una línea de 1 kilómetro en baja tensión, pues eso un poco estamos viendo en Arminza. En Arminza, por espacio, etcétera, en Arminza también tenemos una tensión de 13,2, los cables submarinos son de 13,2, pero claro, eso le obliga al desarrollador a montar un trafo dentro del dispositivo. Y por limitaciones, hay veces que, y bueno, ahora en prototipos a escala, lo que generes tampoco te reporta beneficios, no es lo más importante, pues algunos optan a ir en baja tensión. Entonces, claro, en una línea de 3 kilómetros lo que te llega a tierra es nada. Eh, Lo que te interesa es lo antes posible elevar la tensión y para eso tienes que tener toda la electrónica y el centro de transformación en la misma ubicación. A ver, al final estos dispositivos están preparados para funcionar en, en este tipo de eh, condiciones. Las fotos que os he enseñado, pues igual son un resultado de años, ¿no? Funcionando en estas condiciones. Pero bueno, al final es una cosa a tener en cuenta porque yo un variador puedo cambiar en Mutreco fácilmente, pero a lo mejor es una tarea, en mar abierto es una tarea que tienes que hacer dentro de un mantenimiento preventivo porque los accesos no son tan fáciles, los costes, etcétera. No, es otro mundo y los números son otros. Entonces, lo que en Mutreco no resulta un problema mayor, pues a lo mejor se puede convertir en un problema de, bueno, que tienes tiempo fuera de servicio, una turbina fuera de servicio durante todo el invierno porque no puedes se te estropea en octubre y no puedes salir hasta abril, ¿no? A hacer el cambio del variador. Entonces, ese tipo de cosas al final es el sentido que tiene Mutrecu, ¿no? Aprendemos en Mutrecu para luego replicar en sitios donde ya no es tan fácil y las condiciones son bastante más exigentes en Mutrecu. Felicitaciones. Muchas Excelente gracias. proyecto, excelente trabajo. Mm. Tenéis, bueno, pues un poco ya habéis visto fotos, etcétera, pero bueno, si entráis a nuestra página web, www.bimep.com, y bajáis ahí está abajo en la página web, hay una visita virtual, tanto a las instalaciones de Arminza como al de Mutrego. Y en Mutrego puedes entrar a la galería. Es como una visita virtual donde haces clic y puedes ir bueno, por toda la galería. Y justo ahí, en el momento que hicimos eso, estaba esta turbina montada. Entonces, si alguien tiene curiosidad y quiere visitar la página, pues ahí tenéis ahí en la página web de BIMEP, en la zona baja pone, no sé, visita virtual o visita virtual 360 y luego ya vais a la piruleta de Mutriku y ahí tenéis otra visita virtual que os lleva a... Incluso yo creo que se puede utilizar con gafas 3D, pero bueno. Y luego comentar también para la gente que vive cerca que la planta se puede visitar. Tenemos una cabina insonorizada, ¿vale? Donde al final hay bastante ruido. Entonces montamos una cabina insonorizada y se hacen, bueno, me puedes decir a mí, o incluso se hacen regularmente
a través de la oficina de turismo se organizan visitas a la planta, más visitas turísticas. Si queréis una visita técnica, me comentáis a mí y en cualquier momento os puedo enseñar la planta sin ningún problema. Excelente. Muy bien, pues yo creo que ya no tenemos mucho tiempo para más. John, muchísimas gracias por enseñarnos toda esta experiencia que es increíble, es impresionante. Ujú. Espero que, bueno, pues Sí. todos los que han estado aquí, que la gente que lo consulte a posteriori, pues sepa apreciar la cantidad de trabajo y experiencia que hay en todo Ujú. esto que nos has contado. Os recuerdo que pondremos el vídeo del seminario en el canal de YouTube donde estará este y donde también están todos los vídeos que hemos realizado en la red. Ahí os dejo en el chat el enlace. Si buscáis Red de Energías del Mar Remar, ahí os aparece un canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias de nuevo, John, a ti y a Guimer A vosotros. por la excelente Muchas gracias. exposición. Y nos vemos dentro de poco.